bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy es un honor para nosotros tener nuestro programa a Berta Soler, quien representa el grupo de las Damas de Blanco, y José Anel Ferrer, quien representa la Unión Patriótica Cubana en la zona oriental. Bueno, todos sabemos que ambos son unos tremendos activistas políticos, sociales. Las Damas de Blanco son de las organizaciones que más prestigios tienen. Y José Daniel Ferrer fue uno de los 75 prisioneros en el 2003 de los liberados y que permanece en Cuba. Queremos hablar principalmente hoy sobre qué representa, qué significa ser un activista, su repercusión en la vida de ellos con respecto a su vida familiar, en su vida personal, en sus aspiraciones, cómo ven ellos el presente. O sea, la idea principalmente es conversar con ellos sobre sus vidas, ¿no? Bueno, bienvenidos a este encuentro de Estado de SAT y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí junto a ti y nada, para que todos los que nos pueden escuchar, nos puedan ver, puedan saber lo que estamos pasando aquí dentro de Cuba, la oposición interna, las Damas de Blanco, en general el pueblo de Cuba en general. Sí, gracias a ti por invitarnos, ¿no? Es un placer estar con ustedes acá en Estado de SAT. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, y como les decía, me gustaría que fluyera más como una conversación que como preguntas, ¿no? Hoy en día, ¿qué significa ser un activista, pertenecer a la sociedad civil en Cuba y abogar por un cambio? ¿Qué significa eso, Berta? ¿Qué costo tiene? Bueno, el costo es bastante grande. Primeramente, se pierde la familia a veces, se pierden las amistades. Si trabajas en un centro de trabajo te despiden, tienes golpes. El gobierno cubano quiere aparear a estas personas que alzan sus voces por defender los derechos humanos que día a día el gobierno le viola al pueblo de Cuba. Pero nada, cuando uno está convencido y siente amor por la vida, siente amor por su familia y siente amor por la patria, pues nada, no importa lo que pueda pasar. ¿Qué es para ti, José? Sí, no, bastante similar, comparto el criterio de Berta. ¿Qué pasa? Agregaría lo siguiente: hay que pagar un gran costo, el costo es grande, pero vale la pena pagarlo. Vale la pena pagarlo porque cuando vives en una nación donde se violan los más elementales derechos, someterte creo que es pagar un costo mayor a enfrentarte a quienes violan esos derechos. Es decir, siempre he hecho mía una frase de Henry Thoreau, el escritor norteamericano. La usé mucho cuando estaba en prisión y me preguntaban por qué no aceptaba la propuesta que me hacían de salir de la prisión a cambio de que me fuese del país, y siempre dije, como Thoreau, te repito, que en un país donde se violan los derechos elementales de la persona, el mejor lugar para un hombre honrado era precisamente una prisión. Es decir, que prefería la prisión a estar en las calles, estar fuera de la prisión, viendo que a mi pueblo le pisoteen sus derechos básicos y nada, no hacer nada por evitar o por lo menos luchar para que tal situación cambie. Vale la pena pagar el precio de luchar, ¿no?, por los derechos y libertades de los cubanos. Y también, como Berta, pienso de que muchas personas se te apartan. El Estado, el régimen comunista, ¿no?, que hace más de medio siglo existe en nuestra patria, tiene como política fundamental el terror. Es decir, a través del miedo controlan a la sociedad. Y las golpizas, las expulsiones de los centros de trabajo, las presiones sobre la familia, el chantaje de todo tipo, que si tu hija no va a estudiar la carrera universitaria que desea por ser hija de un opositor, o como ellos dicen, ¿no?, de manera despectiva, con la intención de ofender un contrarrevolucionario o un enemigo de la nación, buscan acorralar al que se le opone. Pero esto a veces yo diría que es hasta conveniente, porque entonces sabes quiénes son en verdad tus buenos amigos, quién en verdad es tu buena familia. Tengo 3 hijos y la mayor hace poco nos hizo reflexionar profundamente a la madre y a mí. La madre por amor de madre, por temor a que
nuestra hija de 13 años en ese momento, ella tiene 14, resultase víctima de una golpiza o de una detención arbitraria, no quería que fuese con ella a las actividades de la Dama de Blanco y la niña insistía en que ella quería ir. Y se viró hacia mí y me dijo: papi, ¿para qué entonces me pediste que me aprendiese de memoria el libro Corazón del Mundo de Amici si los euros del libro tienen 12, 13 y 14 años? Tuve que decirle a la madre: mira, vamos a buscar, ¿no? Vamos a analizar el peligro potencial, el peligro que se corre en cada uno de estos fines de semana. Según el peligro, le dejamos ir o no. Y está yendo domingo tras domingo. Es decir que cuando lo haces con amor, como decía Berta, cuando pones todo en función de lo que consideras una causa justa, nada, los lazos de familia hasta terminan profundizándose. Ya no solamente el lazo sanguíneo, sino que es el lazo que une a quienes luchan por una misma causa, y eso se convierte en algo muy sólido, muy fuerte, indestructible, ¿no? Sí, vale la pena pagar este precio. ¿Cómo ha sido para ti, Berta, en tu familia? Tu esposo estuvo preso durante años y durante todo ese tiempo, bueno, el activismo de ustedes fue muy intenso para que fueran liberados. ¿Cómo ha sido tu vida durante ese tiempo? Bueno, mi vida no fue muy fácil, producto que soy madre de dos, una hembra y un varón, que en este momento la hembra tiene 20, el varón tiene 16, pero 8 años atrás eran menos edad. Para poder guiar, educar a estos niños no fue fácil, porque siempre se necesita tener la mano del padre y de la madre para poder educar a los hijos. Pero bueno, gracias a Dios pude educarlos y guiarlos bien, que hasta ahora no he tenido problemas en la vida cotidiana, social con ellos. Son bastante respetuosos, pero no fue fácil porque yo tenía que salir de aquí de La Habana a Holguín sin conocer a nadie en las provincias orientales para ir a visitar a mi marido, que estaba en Holguín preso, junto con mis hijos y bueno, la hermana de mi marido. Pero también combinar esto, porque en ese tiempo yo trabajaba, yo soy técnico en microbiología y trabajaba en un hospital aquí en La Habana, en Ciudad de La Habana. ¿Sigues trabajando todavía? No, en América Área, un hospital materno, hace 2 años y 4 meses que pedí la baja porque el gobierno me llevó a esto. Ellos quisieron botarme de trabajo, pero no tenían argumento cómo poderme sacar. En este momento aquí en Cuba se necesitan en la especialidad de microbiología, ¿no? Que está escaso esto, y entonces no sabían cómo iban a votar. Pero bueno, feo está que yo lo diga, buena trabajadora era, cumplidora, con una cabeza pensante muy buena, positiva para el centro de trabajo, y ellos no lograron sacarme, pero mucho hostigamiento, mucho seguimiento, y realmente dije que no valía la pena yo salir de mi casa todos los días 4:30 de la madrugada. Vivo en la zona este del país, de La Habana, para poder llegar, y no valía la pena. Tenía que dedicarme a la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos, no solo de mi marido, pero también defensora de los derechos humanos, porque eran derechos que el gobierno día a día le está violando al pueblo de Cuba. Tuve más tiempo, ya hace 2 años que dejé de trabajar precisamente por este hostigamiento, esta constancia que tenía el gobierno tras de mí, que no me dejaba hacer las cosas como tenía que hacerlas, como trabajadora que era, pero también tenía que dedicarme a las damas de blanco, que era una lucha, o es una lucha, que todas lo estamos haciendo por amor, como dije anteriormente, por amor a nuestra patria, por amor a nuestros hijos, porque solamente el gobierno no me viola los derechos a mí, a mi familia. Y déjame hacer una pregunta de eso, porque ese es un punto que debe ser muy difícil cuando un niño, que bueno, que todavía cuando no son jóvenes todavía, que ya pueden entender un poco más, cuando es un niño, normalmente para un niño la policía representa algo, ¿no? Representa a quien pone orden, y de momento ver a sus padres envueltos en problemas con la policía, quizás en algunos momentos no entienden bien qué está pasando. ¿Cómo ha sido esa relación? Pues imagino que debe ser muy difícil y fuerte para un niño ver esos problemas con sus padres, y entonces puede ir a la escuela y quizás otros niños o un maestro malintencionado dice algunas cosas. ¿Cómo es eso? Sí, mira, los hijos míos siempre vieron que su padre era un hombre de bien.
ellos siempre lo veían escribiendo, muy callado, cuando oía música muy bajita. Y te digo, en el 2003, cuando saco a mi hijo de la escuela, la niña estaba en un taller de pintura. En ese momento salí con el niño, llegamos a la casa, lo mando a buscar el pan, y cuando él vira de buscar el pan, ve aquel teatro del gobierno cubano para un registro en nuestra vivienda. Cuando él llegaba y vio esa cantidad de gente, se sorprendió, se asustó, no sabía qué iba a hacer. Los niños del edificio trataron de abrazarlo, de cogerlo, de guiarlo, no sabía qué estaba pasando. Y nada, al otro día, después de este registro, yo mando a mis hijos a la escuela. Siempre nosotros hemos inspirado respeto en los lugares donde estamos, porque si tú respetas, debes de respetar para que te respeten. Los profesores siempre con mucho respeto, los maestros de la primaria de mis hijos y los niños, pero a la semana hay un niño que empieza a pelear con el mío de palabras y le dice, tu papá está preso porque es un bandolero. Estas son cosas que uno, ¿cómo puede? Y el niño, bueno, reaccionó rápidamente y dice, no, mi padre es un hombre valiente, mi padre es un hombre que escribe, mi padre es un ejemplo para nosotros, y aquí el único bandolero es tu padre que te abandonó y se fue del país. Niños dicen esto. ¿Qué pasa? Con respecto a los profesores, nunca pude quejarme de ellos con relación a mis hijos, porque los muchachos son buenos, los muchachos académicamente siempre han sido buenos, han sido unos niños respetuosos, unos niños con buena disciplina. El varón es que es un poco intranquilo, pero de muy bueno, aparte de los sentimientos, un niño inteligente. Incluso siempre en primaria fue el mejor niño académicamente, y entonces esto era algo que me cubría o respaldaba a estos niños de que los profesores no tuvieran problemas. Pero realmente te digo que cuando llegamos a la prisión, los niños les chocaba esto, ver a su padre preso. Y dice, si mi papá es bueno, mi papá es inteligente, mi papá no se mete con nadie, ¿por qué? Dile, bueno, realmente el gobierno es así. Ustedes a medida que van creciendo van a darse cuenta qué es lo que está pasando en este país, qué es lo que está pasando con su padre, qué es lo que está pasando en nuestra familia. Y bueno, realmente no le inculqué nunca nada, ni negativo ni positivo con respecto al gobierno. Ellos fueron creciendo y fueron dándose cuenta que realmente era válido lo que su papá estaba haciendo, y si su papá estaba en prisión era porque estaba buscando la libertad de ellos y del pueblo. ¿Cómo ha sido para ti este asunto? Sí, esta es la parte más difícil, porque los niños pequeños, ¿no?, empiezan, aunque luego se ha ido sobrepasando, ¿no?, se van ubicando las cosas en su sitio, pero primeramente es muy difícil porque imagínate, para un niño pequeño, mi hija Marta Beatriz, que hoy tiene 14 años, nace ya siendo yo opositor al régimen. Es decir, estando yo ya involucrado en actividades a favor de los derechos humanos y de la democratización de Cuba. ¿Con qué edad fue que empezaste todas estas actividades? Sí, yo comienzo a los 21 años por mi cuenta en medio de una zona rural donde no había opositores abiertamente, ¿no?, mucho menos organizados. Y comenzamos en un tipo de actividad muy común para el que no tiene a dónde afiliarse. Carteles con consignas en contra del sistema, a favor de la libertad, de la democracia, reproduciendo grabaciones de emisoras radiales, principalmente de Europa y de Norteamérica, Radio Neder, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España y otra, BBC Mundo, el ABC de Londres, Radio Martí, y empezamos a tener problemas con la policía política por eso, ¿no?, por ese tipo de acciones. Impreso, compramos máquinas Remington, recuerdo que las dos que teníamos eran Remington, muy viejas, en los años 48, 50, y con estas maquinitas reproducíamos, es decir, llevábamos a un texto lo que sacábamos de la radio, lo que queríamos compartir con amigos, ¿no?, y por eso empezamos, te repito, a tener problemas. En el 97, abril del 97, es que yo contacto con un grupo opositor, después de muchos intentos, con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. Y mi hija Marta Beatriz, que lleva el nombre precisamente porque unos meses antes habían llevado a prisión a los 4 firmantes del documento de la patria de todos. Y entonces decidí que si era varón, pues iba a llevar un nombre por alguno de ellos, ¿no? No me había decidido, eran 3 hombres. Para escoger por la parte femenina había una sola opción, por los hombres habían 3. Fue hembra y le pusimos Marta Beatriz.
cuando Marta Beatriz nace ya, desde sus primeros días, o antes de que naciese, ya veníamos siendo víctimas de acoso, de actos de repudio, de detenciones arbitrarias, y fue creciendo en ese ambiente. Marta Beatriz con 2 o 3 años ya veía a Fidel Castro en el televisor y sin que nadie se lo dijese, porque oía lo que era tema constante en la casa, delante de quien estuviese en la casa, ese hombre es malo, le quita la leche a los niños. Y me dijo, pero ¿de dónde yo oí esto? La niña de 3 años ya empezaba a decirlo así. Sufrió mucho porque sí, ya ella oía eso y eso repetía, pero ver que le caigan, le tiren piedra a la casa donde ella está, que amenacen de muerte a sus padres, que detengan a su padre constantemente, que su madre esté saliendo con su tía constantemente para unidades policiales, a exigir, a preguntar, a saber, a llevar jabón, cepillo, pasta de dientes, porque estás detenido de hace 2 días y no te permiten tener nada. Y eso hizo, sí, fue bastante duro para ella. Con el tiempo se fue habituando al punto de que no solamente Marta Beatriz, sino el varón, o sea, Daniel, y la pequeña Fátima Victoria, tienen plantes en prisiones. Cuando iban a las prisiones a verme y había algún problema por el cual no querían darme la visita, mi esposa, mi hermana y hasta mi madre y mis 3 hijos se quedaban frente a la prisión y dormían hasta 1 o 2 días ahí, los sacaban por la fuerza, lo montaban en un auto. Si era en Pinar del Río, se lo llevaban de la prisión para el poblado, para la ciudad. Si era en Las Tunas, lo montaban en un auto y lo llevaban para Palmarito de Cauto y lo bajaban por la fuerza del auto. ¿Cada qué tiempo te podían ver ellos? Primeramente, la mitad del tiempo que estuve en prisión, estuve 8 años y 5 días. La mitad cada 4 meses y el resto, la otra parte, cada 3 meses. Estaba bajo un régimen que en el sistema penitenciario cubano se llama régimen especial de máxima severidad. Tiene 2 fases. La primera fase es esa que te permite la visita 2 horas cada 4 meses. Y la segunda fase, 2 horas cada 3 meses. Es decir, yo podía ver a mis hijos 2 horas cada 4 meses durante los primeros 4 años y 2 horas cada 3 meses durante los últimos 4 años en prisión. Te imaginarás, escribía constantemente, usaba muchos métodos. La literatura, por ejemplo, con la mayor que ya iba creciendo y podía leer, con los pequeños no, buscándole literatura infantil, libros. Por ejemplo, este libro que te mencioné anteriormente, Corazón, y otro libro con positivo mensaje para un niño, para un adolescente. Era el método de comunicación. Yo salía del teléfono y le decía a ella, porque podía hablar por teléfono con ellos semanalmente, eran 25 minutos. Pero de esos 25 minutos cogía la mitad y a veces más de la mitad para denunciar los horrores que estaban sucediendo en la prisión con otros, es decir, con otros presos políticos o con la población penal común en general, ¿no? Y conmigo mismo, muchas veces eran arbitrariedades contra mi persona. Entonces, en el poco tiempo que me quedaba, yo le decía, mira, para esta semana le decía a Marta Beatriz, yo quiero que tú te leas tal capítulo, tal parte del libro, tal. La semana que viene vamos a hablar 5 minutos de eso. O le escribía sobre el tema y espero tu carta lo más pronto posible diciéndome qué tú opinas de eso. Es decir, ese era el mecanismo de comunicación que teníamos. Pero entonces le ponía también de tarea leerle libros, ¿no? Sí, para niños de menor edad a sus hermanitos. Y cuando sus hermanitos venían a la visita a preguntarle qué te leyó tu hermana o tu mamá, qué te han leído durante, es decir, en el último tiempo, en el periodo de tiempo entre la última visita, ¿no? La visita anterior y esa que estaba teniendo en esos momentos. O por teléfono, ¿qué leíste en estos momentos? ¿De qué te habló tu hermana? Si era para aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Usando la literatura infantil con mecanismos de comunicación. Siempre he dicho que cuando quieres impartir valores, quieres transmitirle a tus hijos tus principios, nada mejor que la literatura, y más cuando está distante. No tenía tiempo para hablarle como yo hubiese querido hacerlo, como trato de hacerlo ahora, ¿no? En este tiempo que vivo ya fuera de prisión, desde el 23 de marzo del año pasado. Y eso nos ayudó muchísimo. Ya te dice la anécdota ahorita, como ella me dice, sin yo pensarlo, ¿para qué me pediste que me aprendiese el libro Corazón si mi mamá ahora no me quiere dejar ir a...? Una pregunta, ¿cómo ha sido la relación con los amigos, con el entorno, la gente que vive alrededor de ustedes durante todo este periodo? Bueno, no ha sido fácil. Las personas tienen miedo. Yo vivo en un edificio que son de 50 apartamentos, incluyendo el mío. Todo el mundo me trataba al principio, me saludaba. Cuando se llevaron a mi marido preso, me preguntaban por él todo el mundo. Y que lo hacía escondido. O si no, otras personas hablaban, pero no me preguntaban por él, por miedo, por pena. Eso siempre se lo respeté a ellos. Pero la comunicación era bastante aceptable porque no me preguntaban por él, no hablaban de política, yo tampoco, porque yo digo que para hablar de política
tiene que estar en un tiempo determinado, no imponer a las personas como tú piensas, para que las personas no te impongan a ti como piensan ellos. Siempre respetarnos, el pensar de cada cual. Y entonces, bueno, al principio tenía mucho miedo. Después empezó a fluir, empezamos a hablar, jamás me preguntaban por mi marido, algunos lo hacían escondidos en sus casas o bajito, el hombre cómo está, ¿dónde está mi novio? El hombre cómo está. Pero bueno, la mayoría o casi todos hablaban conmigo. Después de haber excarcelado a mi marido, digo excarcelado porque está con una licencia extraordinaria que todavía la causa está abierta, que hicieron un primer acto de repudio en mi edificio, en la vivienda, en mi zona, incluso que no fueron vecinos, todos los que vinieron fueron personas de otros lugares, no de mi barrio. Algunos, 4 o 5 de la misma escalera mía, que somos 15 apartamentos, dejaron de hablarme o me evitaban porque ya hubo un acto de repudio, ya mi casa estaba marcada, pero ellos no participaron. Yo tengo que darle gracias a Dios que ellos con miedo o que quizás quieren cuidar su imagen o cuidar su trabajo, pero no participaron. ¿Ese miedo ustedes sienten que ha ido incrementándose, disminuyendo? ¿Cómo lo ves tú, José Daniel? Disminuye, no a la velocidad que uno quisiese, pero disminuye. Mira, si tú me permites, voy a recordar, dicen que iban 2 amigos por un bosque y uno solo se atacó. Uno le dio tiempo a subirse en un árbol, corrió, se subió en el árbol, el otro no le dio tiempo y se echó al suelo, trancó la respiración y se hizo el muerto. El oso lo olfateó, que dijo que estaba muerto y no le atacó. Miró al árbol, no estaba a su alcance y se fue. Salió, cuando el del árbol baja, viene y se acerca al otro y dice, oye, menos mal que no te atacó. Le habla sobre que libró por un tantico así. Y le dice, no te olfateó, dice, no me habló. Le dice, te estaba olfateando, dice, no me habló en los oídos. ¿Cómo que te habló en los oídos? ¿Qué te digo? Nada, que un amigo no abandona a un amigo en desgracia, ¿no? ¿Qué te digo con esto? Sí, mis amigos, al momento en que asumí abiertamente, ¿no?, esta lucha, yo te diría que más de la mitad se separaron, se apartaron y se alejaron de mí. No completamente. Algunos de noche iban a mi casa a decirme, oye, ¿cómo van las cosas? Esperaban que no hubiese público, ¿no?, que nadie pudiese verlo en mi casa, saludar y me voy pronto, tú sabes que no me conviene, mi trabajo, y no quiero buscarme lío, mi negocio, después la policía se pone para mí. Esa es la mentalidad que prima entre la mayoría, no buscarme problemas. Si me ven contigo, me voy a buscar problemas, pierdo el trabajo, pierdo el negocio, pierdo el sustento de mi familia, me voy a meter en complicaciones y por lo tanto se mantienen a distancia. Pero otros, incluso desde la distancia, me han mandado a su esposa, que es decir, no labora con el Estado, por lo tanto no tiene lo que él cree que tiene él que perder, o algún pariente, saben que ha habido algún problema. Cuando fuimos encarcelados, muchos se aparecieron a demostrar su solidaridad de una u otra manera, ya lo hiciesen un poco más abiertamente o más reservadamente. Esos pocos que han quedado, o esa mitad, que yo diría que ha sido cerca de la mitad, cerca de un 45-50% que han quedado y con lo cual mantengo muy buena relación y han sido bastante solidarios siempre, y algunos sin integrarse a la oposición son colaboradores, es decir, su amistad la han convertido también en colaboración con la causa. Además están conscientes, tanto uno como otro, que defendemos una causa justa. De hecho, yo quisiese saber cuál es el cubano que no esté en la nomenclatura, que no esté en las altas esferas del gobierno, que cree en realidad que somos enemigos de la nación o que somos agentes al servicio de una potencia extranjera. Aquí la gran mayoría sabe, a pesar de la propaganda oficial, a pesar de la propaganda de la tiranía, de que lo que hacemos es defender algo tan sagrado para el ser humano como son los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos y Libertades Básicas. Esa mitad, ese un poco menos de la mitad que ha quedado, me resulta como es decir, me resulta todo lo contrario al hombre de la fábula de Tolstoy, no abandonan a sus amigos en peligro. Y eso es positivo, eso es bueno. Por eso te decía al principio que en los momentos difíciles, lo dice, creo que un proverbio bíblico, y lo dicen aparece en mucha otra literatura, en los momentos difíciles es cuando se conoce a los verdaderos amigos. Hay del que solo sabe quiénes son sus amigos en momentos, no sé, de gloria, en momentos felices. Hay un punto que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? Y es el relacionado con la violencia, la forma de manejar la violencia, lo cual no ha sido nuevo en este proceso que algunos le llaman la Revolución Cubana. Desde el principio hubo violencia, incluso
Bueno, desde el año 52 se rompe el Estado de Derecho en Cuba y desde el año 52 hasta la fecha la violencia siempre ha estado a flor de piel y se ha usado con mucha facilidad. Las damas de blanco han sido una de las que más han sufrido esta violencia en los mítines de repudio, en la calle, a la salida de la iglesia de Santa Rita. Háblanos un poco de qué sienten ustedes cuando están metidos dentro de esta hervidero, porque es una situación extremadamente molesta. Las personas que participan en esto intentan por todos los medios doblegarlas, humillarlas. ¿Qué se siente cuando uno está metido dentro de ese huracán? Mira, realmente no es fácil. No es fácil soportar la violencia, estas torturas físicas y psicológicas que el gobierno cubano prepara con personas. No es fácil, porque a nadie le gusta que le digan palabras obscenas, a nadie le gusta que le den golpe, a nadie le gusta que lo aruñen, a nadie le gusta que lo muerdan, que lo tiren al piso y hasta que lo pateen. Esto lo hace el gobierno cubano con estas turbas paramilitares organizadas y financiadas por ellos. Pero sí te digo de que nos da más fuerza. ¿Por qué? Porque somos mujeres pacíficas. Somos mujeres, te decía anteriormente, que amamos la vida, pero también amamos nuestra patria. Y cada día aprendemos a amarla mucho más. Y sentimos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo está dentro de todo ser humano. A veces se despiertan unos más rápido que en otros, pero esto nos da fortaleza para continuar esta lucha pacíficamente por la libertad del pueblo de Cuba. Y una pregunta, ¿ustedes han sentido que alguna vez esta forma de usar la violencia física, verbal, psicológica, se ha usado como forma de escarmiento para que el resto de la gente que está alrededor diga: mira lo que nos pasa si somos capaces de decir pública y abiertamente lo que pensamos? ¿Ustedes sienten que eso ocurre? El escarmiento como forma de pacificar las diferencias que tiene la gente con el sistema. Sí, esto el gobierno lo hace. Mira, el gobierno tiene la fuerza, tiene el poder. El gobierno puede apalear con nosotros y acabar con nosotros cuando ellos entiendan, porque además son más. Las damas de blanco somos conocidas en la isla y fuera de Cuba. El gobierno cubano nos da golpe a nosotros en estos actos de repudio para que las personas que sientan lo mismo que sentimos nosotros no pierdan el miedo y se unan a nosotras. Para que ellos, es como enseñar a estas mujeres, las conocen y nosotros las golpeamos. Si ustedes se unen, también las vamos a golpear. Pero realmente no le está dando mucho resultado porque vamos en crecimiento las damas de blanco. Te dije anteriormente que esto nos da más fuerza, estos golpes, estas torturas físicas y psicológicas nos dan más fuerza para continuar la lucha. ¿Qué crees tú, José Daniel? Sí, no, sin duda. Mira, violencia física, prisión y asfixia económica son las tres principales armas que tiene el régimen para mantener bajo control a la población. Si no, no hubiesen durado el tiempo que han durado, o si no, mañana mismo terminaba el sistema, el régimen totalitario de los hermanos Castro. Y te voy a poner mi caso. Ya desde la adolescencia el sistema no me gustaba, estaba convencido siendo ya joven, 14, 15 años, de que no funcionaba. Cuando salí del servicio militar ya empecé a exteriorizarlo, a decirlo abiertamente y a hacer algo, ¿no? A favor de un cambio en Cuba. Pero cuando se me decía que la lucha tenía que ser completamente pacífica y que si era víctima de agresión física en la línea de los grupos constituidos, ¿no?, como oposición pacífica, era que no se responde a la violencia con violencia, eso me frenaba. Nací en un pequeño pueblo donde si no te ibas de puñetazo en la escuela te quitaban la merienda. Entonces, imagínate, con esa mentalidad no me decidía. Hasta que no conocí, ¿no?, la lucha no violenta de Gandhi, el líder espiritual y político de la India, y también lo de Luther King, ¿no?, que se inspiró en la de Gandhi. Y Gandhi se inspiró también en León Tolstoy, ¿no?, y en la literatura cristiana y en los evangelios cristianos. Hasta que no conocí esto, hasta que no leí a profundidad a Gandhi. Recuerdo que Gandhi hay una frase de él, no recuerdo en qué libro la leí,
creo que es uno que se titula Todos los hombres son mis hermanos o algo así, que decía que de un violento podía salir un buen opositor pacífico, de lo que no podía salir un buen opositor pacífico era de un cobarde. ¿Sí? El que no pueda controlar su miedo. Berta decía que todos sentimos miedo, es humano. Ahora está quien llega a controlarlo en mayor o menor medida y el que nunca logra hacerlo. El que nunca logra hacerlo nunca va a ser un opositor pacífico a un régimen tiránico. Por la sencilla razón de que se sabe que la respuesta de un régimen tiránico a quien se lo pone es golpe, prisión y, te repito, asfixia económica. Te mueres de hambre, algo que no tengas ni con qué sustentarte a ti ni a tus hijos, ¿no? Ni a tu familia. Cuando ya comienzo, ¿no?, en la oposición pacífica y empiezo a resultar víctima de las primeras agresiones y con tremendo esfuerzo le fui demostrando, y cuando te digo le fui, no debo hablar en singular, debo hablar del equipo, ¿no?, que ya estábamos accionando en Palmarito de Cauca y los alrededores, luego Palma Soriano, Santiago, nos íbamos extendiendo por la provincia. Cuando empezamos a transmitirle el siguiente mensaje: me vas a matar a golpe, pero no te voy a demostrar miedo, y voy a seguir haciendo lo que creo que es justo, lo que creo que es correcto y necesario que yo haga, ¿no? Cuando ellos empiezan a ver, cuando digo ellos me estoy refiriendo a los cuerpos represivos, a la seguridad del Estado, a los miembros de estas brigadas parapoliciales que llaman brigadas de respuesta rápida. Cuando ellos ven que no les temes al golpe, ya el golpe no es para ti. Primeramente para ti, para que te aparte, para que renuncies a la causa que consideras justa y a tus ideas. Cuando ven que no le temes al golpe, ya ellos lo saben. Y siempre que pueden evitar golpearte, lo hacen. Lo hacen al punto de que es más fácil golpean al que ellos saben que le teme el golpe que al que ellos están convencidos que no le tienen. Eso lo he podido comprobar una y otra vez durante más de 15 años. Y cuando estás en un lugar, por ejemplo, si estás protestando en una prisión contra una arbitrariedad, cuando yo lo hacía desde mi celda en solitario, apartado del resto de la población penal. Cuando alguno de los carceleros quería molerme a palos, a tonfazo, siempre había un superior que decía: no lo toquen, que eso es lo que él quiere. En 8 años en prisión ellos solamente me agredieron en una ocasión. Y fue una agresión rapidísima porque los que me empezaron a tirar puñetazos solo me alcanzaron en un pómulo, en el pómulo izquierdo. Y rápido se metió un superior y dijo: no, para atrás, muy nervioso, que eso es lo que él quiere, eso es lo que él está buscando. Pero no me lo hicieron a mí, pero vi hacérselo a decenas de presos, presos políticos y presos comunes. Fui testigo de las golpizas brutales, y no solamente golpizas brutales, de asesinatos en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Vi a 18 metros de distancia cómo le abrían el cráneo con barras metálicas y palos y bates de béisbol y tonfas a 2 reos de Cienfuegos, y como en ese caso otros, ¿no? ¿Esos reos eran políticos o comunes? No, comunes. ¿Y nunca hubo ninguna denuncia? Sí, allí fue todo el mundo. Allí se comenzó una investigación donde pudimos ver que vinieron estas personas mandadas por el Consejo de Estado, pero al final eso se arregló de tal manera que terminó como que había sido una riña entre reclusos y que se mataron entre ellos, ¿no? Es decir, la historia es larga y los hechos están súper que demostrados, porque hay un caso de valor colectivo. Hasta los que más miedo tenían salieron a dar su testimonio y decían: no, aquí no fue, ellos no se mataron, lo mataron los guardias, todo el mundo. La gran mayoría, te estoy hablando de más de 500 reclusos, posiblemente 250 o 300, sin temor a equivocarme, salieron a dar su testimonio cuando llegaron los agentes de la policía política que fueron a interrogar allí a los reclusos. ¿Qué ustedes vieron? ¿Qué fue lo que pasó? Todo el mundo dijo: no, lo mataron los guardias. Los guardias fueron quienes lo mataron. Y eso se arregló de tal manera que los asesinos ahí siguen en el sistema penitenciario de Camagüey. Han subido en cargo, tienen ahora mayor autoridad que la que tenían en ese momento, ¿no? Bueno, pero retomando lo que veníamos hablando. En esa ocasión que me agreden, rápido evitan que consuman la agresión. Y de ahí en adelante siempre fue esa misma línea. No, que eso es lo que él quiere. Claro, era porque era en un ambiente cerrado, con dejarme continuar gritando mis consignas en protesta por los abusos que estaban cometiendo. Él se queda ronco. Recuerdo que había una de las frases que decía mucho: él se queda ronco, no, déjenlo, que él se caiga, él solo se cae. Y me dejaban gritando todo el día ahí. Yo iba gritando hasta que ya verdaderamente apenas me salía la voz. Sin embargo, en la calle donde sí tienes público, que es a quien va, es decir, el receptor del mensaje ese violento, ahí sí no le importa que tú no le temas, ahí sí hay que darte golpe, porque no es para ti el mensaje es para el que está viendo, para el que ellos saben que está descontento, que está cansado de la miseria, del hambre, porque hay hambre en Cuba, de que le pisoteen sus derechos, de que la vivienda se le estén cayendo, que las calles estén llenas de huecos. Todo eso cansa al cubano, el alto costo de los productos, lo difícil que se hace todo, la pésima calidad de los servicios, incluyendo los servicios médicos, todo eso va obstinando cada vez más al cubano. Entonces ellos dicen: este es un
potencial opositor, hay que mandarle un mensaje. Miren lo que nosotros hacemos con el que se nos opone. Estate tranquilo, sigue tranquilo ahí, aguante callado porque puede ser peor de lo que está enfrentando ahora. Una pregunta, Berta. En el último meeting de repudio, antes de que falleciera Laura Boyan, se oyeron gritos de paredón, preparen, apunten fuego, chapén, ¿cómo? Sí, realmente ellos traen a los jóvenes de la Universidad de La Habana. Estos jóvenes dicen apunten, disparen, chapén. Como me recuerdo, machete, que son un poquito, paredón. Esto es una forma violenta, que son jóvenes, que da pena que el gobierno los lleve a esto, a decir estas frases, y estas frases, conforme las dicen, las pueden después ejecutar, hacer, ¿no? Tienen la violencia en su cabeza y nada. Lamentablemente los jóvenes no deberían de decir semejantes cosas, pero el gobierno con su violencia es lo que enseña a que ellos se expresen de esa forma, y si tienen que hacer también. Mira, quiero decirte que el último acto de repudio violento ante Laura Morir fue el día 24 de septiembre de 2010, y quien mordió a Laura, quien la reunió, fueron jóvenes. Fueron jóvenes que son violentos y que le da lo mismo si lo dejan, pueden matar. También te puedo poner un ejemplo que en el 7º aniversario, cuando nosotros íbamos en una marcha, veníamos de la iglesia de Las Merced, estas turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno, ellos los llevan y ellos hacen lo que quieren, porque tienen la violencia metida adentro. Te voy a poner el ejemplo, una mujer quiso darle golpe a Becky Cantillo, la esposa de José Daniel, y uno de la seguridad del Estado, Samper, fue a meterse en el medio para impedir que le dieran a Becky, y esta mujer le da a este hombre, a Samper, de la seguridad del Estado, y cuando otro va a entrar al medio para poder quitarle a esta mujer de encima a Samper, ella dice, ¿para qué me trajiste aquí? Yo tengo que hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, la violencia, ellos buscan estos grupos de personas para que nos avean física y verbalmente, y no pueden controlarlos, porque realmente ya ellos tienen la violencia adentro. Tú sabes que eso que tú hablas a mí me parece muy peligroso, porque bueno, recientemente acaba de morir Wilman Villar Mendoza, y a todas luces lo dejaron morir, ¿no? Una persona que tiene 31 años, que no tiene ningún tipo de padecimiento. Casualmente, a diferencia de lo que había pasado el año pasado cuando murió Wilfredo en Santa Clara, bueno, pues se puso un listado grande en el periódico de todos los padecimientos que tenía, para de alguna forma justificar que, bueno, no murió porque fue detenido, sino murió por todos estos padecimientos. Sin embargo, en este caso no se ha dicho absolutamente ningún padecimiento. Entonces, ¿cómo se explica una persona de 31 años con plena salud que muere en un periodo tan corto? O sea, evidentemente, les decía lo del escarmiento, porque para mí, desde mi percepción, eso fue un escarmiento, para que todos vieran lo que podía pasar cuando tú te enfrentabas completamente a una injusticia, como había sido su condena de 4 años, ¿no? Sí. Principalmente después de haber participado en una manifestación pública, ¿no? Pero evidentemente esto trae una consecuencia, porque si tú empiezas a exacerbar la violencia cuando se desencadena no se sabe cómo termina, y muestras de eso hay muchas, ¿no? Hay casos extremos como lo que pasó hace unos cuantos años atrás entre los grupos étnicos allá en África, y en América Latina ha habido muchos casos. Aquí en Cuba, todos recordamos, hay momentos de una violencia extrema, cuando los años 80 y muchos momentos más. Entonces yo creo que en este momento cualquier persona sabe que en Cuba nos estamos acercando a un punto crítico. La situación está muy difícil, las ofertas que ha dado el gobierno son mínimas, y los pasos que supuestamente de reformas está dando no significan nada. Recientemente acaba de concluir la conferencia del partido, que realmente fue terrible. Las intervenciones parecía que estaban hablando personas que no se parecía un chiste.
cuando uno veía aquello, vaya, realmente a uno le da pena porque uno está en esta situación, pero si no, desde un observador externo parecería un chiste de lo que hablaban, ¿no? Sin embargo, esto de incentivar la violencia cuando sabemos que estamos llegando a un punto en que las cosas van a tener que ser solucionadas de forma distinta, bueno, pues llama mucho la atención, es una alerta. ¿Qué creen ustedes? O sea, esto de seguir tratando de en vez de favorecer el diálogo como forma de solucionar discrepancias y diferencias, seguir incentivando la violencia. ¿Qué creen? ¿Qué crees tú, José? Sí, mira, estos son métodos fascistas, nazis, comunistas, que es lo mismo, son primos hermanos. Pero son los métodos que estos regímenes utilizan con mayor efectividad, ¿no? Hasta un punto en que todo se revierte en su contra y se viene abajo el sistema. Pasó, por ejemplo, en Rumanía, ¿no? Lo que pasó con el dictador rumano Nicolae Ceausescu, y ha pasado en muchas otras partes, pero ellos siguen explotándolo hasta el último momento. Ellos, como tú acabas de decir, en vez de apostar por el diálogo, en vez de apostar por soluciones, ¿no?, entre todos, que son las soluciones que necesita Cuba, que se escuche la voz de todo cubano, que se busque el consenso y que se elaboren recetas efectivas, ¿no? Esta medida insuficiente, estas medidas cosméticas que no resuelven la grave crisis cubana. Eso es por lo que ellos apuestan, y de ahí la necesidad de que nosotros, la sociedad civil, es decir, hagamos todo lo posible, siempre de manera pacífica, siempre de manera moral, por sumar a la población este proceso de cambio. No podemos esperar que, y voy a usar un término ahora que estamos esperando la visita de un papa, de otro papa que estuvo por acá, a quien respeto mucho, de Juan Pablo II. No se puede esperar que todo nos venga dado, hay que decir, ser protagonista también de nuestro destino, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, a todos los cubanos, en medio de esta situación crítica que estamos viviendo. ¿Qué crees tú, Berta, de usar la violencia como método de resolver los problemas que tenemos? Mira, realmente estos métodos de violencia no van a resolver ningún problema. Violencia desencadena más violencia, pero por parte de la oposición interna no es así, somos personas pacíficas. Ellos piensan que como único pueden mantenerse en el poder es fortaleciendo su brazo represivo contra personas que solamente lo que hacemos es alzarles las voces para defender los derechos que nos violan a los cubanos. Sí pienso que el gobierno cubano va a seguir usando la violencia hasta un día que ese pueblo que no se ha sumado a nosotros va a sumarse, porque el gobierno cubano no tiene nada que ofrecer a este pueblo, y el pueblo está necesitado de libertad. El pueblo que no se ha sumado a nosotros en cualquier momento se va a sumar, y entonces violencia genera violencia, pero por parte de nosotros no va a haber violencia. Si realmente la sangre nuestra es la que tiene que correr por las calles de Cuba para uno poder obtener la libertad, pues nada, nosotros vamos a entregar nuestras vidas pacíficamente por la libertad de Cuba. Sí, un momento que sobre lo que dice Berta, cuando habla de que violencia engendra violencia, me hiciste recordar algo que pasó en Palmarito de Cauto y también en Palma Soriano. En agosto resultamos víctimas de un violento acto de repudio. Tiraron piedras, dieron con palos, se armaron de machetes. Hemos tenido heridos, ¿no?, hasta de machetazos. En Carmanera hubo uno, en Palmarito de Cauto tuvimos otro. Y cuando empiezan a agredirnos con piedras y palos, vecinos que simpatizan con nosotros y que no tienen nuestros principios, no asumen nuestros principios pacifistas, es decir, tampoco cumplen con una disciplina de grupo, respondieron también con violencia. Por eso lo recuerdo cuando dice violencia engendra violencia. Y se apedrearon mutuamente, hubo heridos de las dos partes. ¿Y qué trajo consigo eso? Que el jefe del operativo, ¿no?, el jefe de la acción violenta contra nosotros, en ese momento el mayor de la seguridad del Estado, de la policía política, que se hace llamar Dorky, empezó a llamarme por el teléfono muy asustado, diciéndome que iba a haber un muerto allí. Mi respuesta fue: los culpables son ustedes. Entonces me pidió
que él iba a retirar, y la retiró, a toda su gente, es decir, a nuestros agresores, para que yo le pidiese a nuestros simpatizantes que no continuasen respondiendo con violencia a la violencia de ellos. Eso trajo consigo que desde ese día en adelante ya ellos no nos han hecho más ningún acto de repudio con estas personas a quienes ellos le despiertan, le abonan sus bajos instintos y luego quieren matar, como estos que dicen apunten, fuego o machete, que son poquito esta mentalidad, ¿no? De, no sé cómo te diría, chusma, no quiero ofender, en la antigua, la plebe, como le decían en la antigua Roma, esa que cuando Nerón en un discurso dijo los cristianos son los causantes del incendio de Roma, salieron a crucificar, a matar y a descuartizar a los cristianos, ¿no? A llevarlo al circo para que se lo comiesen los leones. Es incontrolable. Ellos la usan, pero pierden el control y se van más allá de lo que ellos quieren. Ellos quieren ser una lección ejemplarizante, de escarmiento para que otros se atemoricen, golpe, pero tratando de evitar que alguien pierda la vida por el costo político que tendría, pero se le va a la mano. Pero tú sabes que hay un punto muy interesante, y es que, primero, las mismas personas en la seguridad del Estado saben que la situación cada día es más difícil. Eso les queda completamente claro. Al punto que el mismo Raúl Castro ha dicho que estamos en el borde del abismo, o sea, lo ha dicho él mismo. Estas personas también saben, porque quizás yo creo, no sé, los mandos más bajos, pero otros mandos más altos, saben que si se genera una situación de violencia donde se desborda, evidentemente ellos no son los que están primeros en las listas para montarse en un avión y irse. Eso ha pasado en muchos países. La gente eso se repite, no es nuevo en la historia y no será nuevo ni la última vez que pase. Entonces, ¿qué está favoreciendo estos grupos? O sea, si sabes que al final va a haber que hacer cambios, ¿cómo quieres llevar los cambios? ¿En forma violenta o en forma pacífica? Y lo otro que tienen que estar pensando es ese mismo ejemplo que tú dices. En un momento determinado arranca una situación de esto y tú no sabes cómo termina. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué quieren? Si en órdenes de un grupo de personas que sencillamente nos están llevando a todos a un callejón sin salida, o que prefieren que las cosas lleguen a un momento donde se puedan dialogar y resolver entre cubanos, porque para ellos debe estar claro que hay un grupo ya amplio de personas en Cuba que no van a transigir. O sea, esos son mis derechos y los voy a seguir reclamando. Entonces, como único que me montes en un cohete y me lances a Saturno, ¿no? Pero eso no es posible. Entonces, no puedes cancelar a todo el mundo, no puedes poner bajo prisión a todo el mundo y no puedes matar a todo el mundo. Entonces, tenemos que resolver el problema aquí entre cubanos. ¿Cuál ustedes creen que sea la solución de este dilema que estamos viviendo en Cuba actualmente? La solución es esa, que le convenzamos, ¿no? Que busquemos las vías de convencer al mayor número de cubanos de que la solución debe ser esa pacífica, de diálogo, ¿no? Entre cubanos. Pero desgraciadamente, si bien se repite de que los tiranos a última hora siempre hacen sus maletas, se llevan todo cuanto pueden y dejan a todos sus instrumentos, a todos sus esbirros abandonados, también se repite de que las personas que obedecen órdenes, salvo raras excepciones, la cumplen ciegamente hasta el último momento, aun cuando sepan que lo que están haciendo va a traerle serias dificultades, porque el que comete un crimen tiene que responder ante la justicia, no solo de Dios, sino también de los hombres por el crimen que cometió. Por suerte, cada vez más oficiales de la policía política se dan cuenta de ello. En mi diálogo con muchos de ellos, ponen de manifiesto el temor que tienen a que se vayan las cosas de control y esto termine en una situación compleja, es decir, que esto termine desgraciadamente, y ellos son los que están empujando Cuba hacia ese callejón sin salir. Porque ese es un punto que normalmente están diciendo. Hace poco han agarrado con repetir que hay cierta gente que quiere que esto termine como Irak, pero o como Libia, pero ¿quiénes son las personas que son los responsables? Si aquí hay una situación de violencia, ¿quiénes son los máximos responsables de que haya una situación de violencia? Esa es la lógica que ellos implementan, es la del ladrón que considera que el que se equivoca es la víctima cuando denuncia a la policía y luego le llevan al tribunal. Esa es la misma lógica que ellos aplican. Es decir, que la víctima es el culpable de lo que pueda suceder, no, el culpable sería el victimario. Si tú aplicas violencia excesiva contra tu pueblo, contra los ciudadanos indefensos, si partes cabeza, porque ya hemos hablado, han partido cabeza, han dado machetazos, han fracturado huesos, ¿no? Si estás haciendo eso, ¿qué quieren? Que te aplaudan.
Oye, es un momento que la comunidad internacional tiene que reaccionar. ¿Qué crees tú de esto, de este tema? Bueno, yo lo que sí creo es de que realmente el gobierno cubano tiene que darse cuenta que todos somos cubanos y tenemos derecho a pensar y hablar, a caminar. Tenemos derecho, somos personas que necesitamos libertad y que sin mucha libertad necesitamos nosotros de movimiento, de expresión, de asociación, y que debe sentarse a conversar, a dialogar con nosotros para ver qué es lo que se puede hacer en un área de paz y que Cuba tenga lo que realmente merece, la libertad. El gobierno no quiere escuchar, pero bueno, vamos a seguir la oposición interna en Cuba trabajando, accionando pacíficamente en aras de esto, de buscar una paz, de buscar la libertad del pueblo de Cuba. Bueno, una pregunta. ¿Cómo se ve Berta y José Daniel en el futuro de Cuba? Bueno, mira, realmente te dije que yo soy técnico en microbiología, amo mi profesión, amo lo que yo hacía, y yo en una Cuba libre y democrática me viera trabajando en un laboratorio. Si no soy la dueña yo, quien sea, pero me veo trabajando, haciendo mis investigaciones, pero también porque tengo una hija que está estudiando licenciatura en microbiología y pienso que de aquí a 3 años, cuando mi hija termine, pueda estar trabajando conmigo. Qué interesante. Bueno, pero quizás ella todavía quiere hacer un doctorado o algo de eso y tienes que esperar un poquitico más. Bueno, pero nada, pero va haciendo su doctorado y va trabajando conmigo. Ah, bueno, está bien. Pues yo veo una Cuba libre. Yo veo un futuro en esta lucha pacífica de las damas de blanco y la oposición interna. Nosotros las damas de blanco luchamos por la libertad de los presos políticos. Somos defensoras de los derechos humanos y luchamos por una Cuba libre. Yo espero que mis hijos por lo menos puedan disfrutar, y todos los jóvenes, de esta Cuba libre que queremos, que necesitamos, la libertad de Cuba. José Daniel, ¿cómo te ves tú en el futuro? Nada, créeme que no me lo imagino. No lo imagino por lo siguiente. Tenemos tanto que hacer en este momento y eso tanto que tenemos que hacer es precisamente para eso, para que en ese futuro, tanto Berta como Antonio, como todo cubano pueda con entera libertad de poner sus talentos, sus capacidades en beneficio de Cuba, de su familia, de sí mismo. Y quizás en un futuro José Daniel esté pescando, ¿no? Pescando en Palmarito de Cauto. ¿Te gusta la pesca? ¿Te gusta la pesca? Sí, me gusta la pesca. Estuve pescando desde el año 91 al 97. No puedo hacerlo porque eso también es prohibido en Cuba. No puedo tener un bote en un río. Para tener un bote en una presa, te estoy hablando de pesca en agua dulce, no te estoy hablando de pesca aquí como tiene cerca el mar, ¿no? El mar lo veo cuando vengo a La Habana, cuando estoy por Santiago, desde lejos, de las alturas. Y entonces, ni eso se puede en Cuba, precisamente. Tener un bote en una presa o en el mar, eso es más difícil que tener un avión o una nave espacial en una nación. Pero te ves, no sé, como activista social en el futuro. Sí, mira, creo que cuando logremos que en Cuba exista un verdadero Estado de Derecho, en Cuba existe una verdadera democracia, siempre van a haber problemas, injusticia contra la que luchar, ¿no? Y creo que es mi vocación, oponerme a todo lo que considero arbitrario e injusto. Así que mientras donde existan violaciones, por mínimas que sean, los derechos humanos, voy a estar combatiéndolas, voy a estar luchando en contra de esas violaciones y a favor de que esos derechos que se estén violando se respeten por completo. Mira, la Unión Patriótica de Cuba, la organización en la que dirijo en este momento, coordino en este momento, se constituyó con la intención de acelerar el proceso de lucha no violenta hacia la democracia, hacia el respeto a los derechos humanos, hacia una Cuba libre y próspera, justa, justicia social para todos. Como organización que pretende convertirse en organización de masa, ¿no?, al ritmo más acelerado posible, aceptamos a todo cubano que se disponga, que esté dispuesto a dar su aporte de manera pacífica y moral. No aceptamos eso de que el fin justifica los medios, como se han hecho los comunistas durante toda su historia, ¿no? Con tal de lograr el éxito, cualquier cosa es válida. Y nuestra prioridad ahora es tratar de involucrar a la mayor cantidad de cubanos en este proceso. Es decir, el que su fuerte es y tiene valor, tiene
coraje, está dispuesto a enfrentarse en la calle a la tiranía, a las violaciones a los derechos humanos, pues nada, tiene un espacio entre nosotros. El que su fuerte es, digamos, editar un video, imprimir un boletín, es decir, todo lo que se pueda hacer de manera pacífica entre nosotros, tiene un espacio. Lo que queremos es eso. Todos esos esfuerzos de manera conjunta, volcarlo en lograr el cambio lo más pronto posible. ¿Sí? Con toda la sociedad civil, con todos los grupos, con todas las organizaciones, con las Damas de Blanco. Nosotros somos fervientes admiradores de las Damas de Blanco. Les tenemos agradecimiento que tú no te imaginas. Su sacrificio fue fundamental para que nosotros saliésemos de las prisiones. Por eso ustedes salieron sí, de las prisiones. Por las prisiones, por el sacrificio de ella, por el sacrificio de Orlando Zapata Tamayo, que desgraciadamente perdió la vida, por el de Guillermo Fariña y por otros muchos factores, muchos factores que influyeron, las presiones internacionales, el sacrificio de cada uno de esos activistas, muchas veces anónimos, ese que servía de mensajero, ese que apoyaba a las Damas de Blanco en un momento en que estaban siendo víctimas de un acto de repudio. Todo ese esfuerzo confluyó en un resultado final, que el régimen se tuvo que dar por derrotado y tuvo que encarcelarnos, porque sin apartarnos del tema que estamos hablando, su fin era cambiarnos por sus 5 agentes presos en Estados Unidos. No lo lograron. De hecho, llegaron a decirlo abiertamente. Raúl llegó a cometer el error, porque fue un error político grave, decir que si querían que nos liberasen a nosotros, porque le soltasen a sus 5 espías, y la mayoría de los nuestros se negó a tal cambio. Así preferíamos seguir en los infiernos, que son las prisiones de los Castro, a permitir que nos cambiasen por los 5 agentes que ellos tenían allá. Una cosa no se corresponde con la otra. Y nada, nuestro plan es ese, continuar luchando por la libertad para que Berta pueda tener su laboratorio o trabajar en un laboratorio sin presiones políticas. Usarlo, pero bueno, si tengo que hacerme algún chequeo médico, voy a Berta a tu laboratorio. Y para que el Estado de SAT tenga su espacio legalmente en Cuba y después no tener que yo venir a buscar un disco, un de DVD o CD, sino que lo pueda ver en la televisión. No, te voy a decir una cosa honestamente, yo nunca en mi vida pensé estar haciendo esto y creo que cuando pueda dejar de hacerlo lo voy a dejar de hacer y voy a hacer otras cosas que me interesan y me gustan más, ¿no? Pero esto ha sido algo que se ha metido dentro del camino, sí me gusta, o sea, me va gustando, pero te voy a decir que realmente hay otras cosas que por ahí me interesan un poquito más. Si me permite, te voy a decir algo, es una experiencia, por experiencia propia, porque lo he visto muchas veces. Cuando empiezas a hacer algo tan útil y necesario como lo que estás haciendo, y que esto que estás haciendo no solamente es válido en esta etapa de Cuba, ¿no? En que no tenemos libertad, no hay democracia, en una Cuba libre y democrática, el Estado de SAT va a tener que jugar un papel muy importante, ¿no? Porque quedarían muchas cosas por hacer. Hay que decir, ahora estamos luchando por libertad, por el respeto a la pluralidad presente en toda sociedad, pero luego van a venir problemas medioambientales, o lo tenemos, porque hay una situación grave medioambiental en Cuba, habrá muchísimos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una dinámica. Ya empezaste en esto que es útil y necesario, y luego para desprenderte va a ser difícil. Vamos a ver qué pasa. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo ustedes se ven viviendo en una Cuba democrática? Bueno, mira, yo pienso que estamos bastante cerca. Estamos bastante cerca. Tenemos un presidente que tiene una edad que ya en cualquier momento Dios lo manda a buscar y ya. Pero también la oposición interna en Cuba ha crecido, muy unida y muy fuerte, y está preparada, está organizada para continuar para esta lucha pacífica, y pienso que un día no muy lejano tendremos la libertad y la democracia en Cuba. José Daniel. Yo siempre he sido muy optimista, y créeme que ahora, tanto por los factores objetivos como subjetivos, no sé, veo el cambio bastante cerca. Todavía nos quedan momentos muy difíciles, ¿no? Pero a pesar de esos momentos muy difíciles, que van a ser parte precisamente de la dinámica que va a acelerar el cambio. Lo veo bastante cercano, créeme que sí. No, yo les digo, yo estoy completamente seguro que con la determinación de gente como ustedes, los cambios no se van a demorar mucho. Yo creo que también nos falta mucho para que cambien las cosas. Lo bueno sería que cambiaran, como hemos hablado en esta conversación, de forma pacífica, que se entienda que Cuba es de todos los cubanos y que no hay ningún grupo que tiene la posibilidad de disponer de la vida de todos y estarnos diciendo constantemente posterguen sus vidas, ¿no? O váyanse, porque este es nuestro territorio y si a usted no le gusta lo que nosotros hacemos, pues usted se vaya. Bueno, yo les agradezco infinitamente que ustedes hayan estado por acá con nosotros conversando.
por supuesto, bueno, yo espero que sí, que no sea la primera vez y que vengan muchas veces por acá y que, bueno, podamos compartir con nuestros amigos todas las experiencias que ustedes tienen, que han sido experiencias muy fuertes, pero que nos dan mucho de lo que somos nosotros como seres humanos, como cubanos, como parte de esta nación. Gracias miles por estar por acá. Gracias. Gracias a ti. Gracias.